corresponde ahora empezar con la unidad 5. Una unidad 5 que también va a ser un poco larga, varios videos, varias conferencias. Hoy vamos a grabar pues la primera parte de esta unidad 5 referida a los delitos contra la propiedad y otros delitos vinculados, ¿no? Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. En el Código Penal están incluidos estos delitos contra la propiedad principalmente en el título 10º del libro 2 del Código Penal. El último título de la parte especial en cuanto a delitos. Principalmente vamos a ver delitos incluidos en el Código Penal, que serían los siguientes: hurto con sus diversas modalidades, el robo, sus diversas modalidades, la estafa y otros fraudes, las modalidades de apropiación indebida, una referencia breve al aprovechamiento de cosas provenientes de delito, también denominado receptación, y unas referencias mucho más breves a los delitos de usurpaciones, que son delitos cuyo objeto material son inmuebles, y los delitos de daños. Además, vamos a hacer una breve referencia a 3 leyes especiales. La ley sobre hurto y robo de vehículos automotores, que ya les digo, regula hurto y robo, pero tratándose del objeto material, vehículos automotores, ¿verdad? Hay algunas figuras dentro de esta expresión que habíamos visto aquí, delitos vinculados en esa ley, que tiene que ver con que si cambio de placas, estas cosas, ¿no? También la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera, vamos a hacer referencia. Seguramente el segundo informe que les voy a asignar como tarea más adelante, algunos tendrán que examinar tipos penales previstos en alguna de estas leyes, ¿no? Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera, igual, se trata de delitos contra la propiedad cuando el objeto material es ganado. Y también aquí se incluyen delitos relacionados, delitos vinculados. Por ejemplo, el poseer pieles sin autorización, el beneficiar ganado sin autorización, o sea, delitos relacionados con la actividad ganadera. Y también haremos referencia a la ley contra el secuestro y la extorsión, ¿ok? Delitos violentos contra la propiedad. Entonces, sin más preámbulo, en esta primera parte vamos a ver el tipo básico de hurto. Es decir, un único artículo, el artículo 451, para después continuar con otros videos, con las otras modalidades de hurto y el resto de los delitos contra la propiedad que les acabo de mencionar: robo, estafa, apropiación indebida y la receptación. ¿Okay? El hurto. En primer lugar, el señalamiento del bien jurídico protegido, la propiedad. Como bien jurídico protegido, la propiedad, pero se aclara, creo que en alguna oportunidad he dicho, entendida en sentido amplio, ¿okay? No estricto desde el punto de vista del derecho civil. Vamos a ver que hay algunas modalidades delictivas, como por ejemplo el hurto, que también se afecta. En general, todo poder fáctico, todo poder de hecho que tenga una persona sobre la cosa, toda vinculación objetiva de una persona con una cosa. Entonces, el poseedor también puede ser sujeto pasivo de hurto, si le quitan lo que posee, ¿verdad? De manera que propiedad en sentido amplio, ¿no? Esto lo resaltaremos en algunos casos específicos. Ok. El tipo básico de hurto, que también a la vez es el hurto simple, es decir, hurto sin calificantes, sin agravantes, está previsto en el primer párrafo del artículo 451. Como ustedes saben, no lo voy a copiar en una lámina, no lo voy a leer a tiempo leyéndolo. Ustedes seguramente están oyendo esta conferencia con su código en la mano. Iniciamos el examen de los elementos típicos necesarios para configurar el delito de hurto, el tipo básico, con la salvedad, igual que lo hicimos con el homicidio, con la salvedad de que como estamos examinando el tipo básico, la explicación que demos ahora sobre las exigencias típicas
son valederas para las otras modalidades de hurto, simplemente que se añadirá una circunstancia o se sustituirá alguna de estas para determinar que el hurto se califique de otra manera, específicamente para determinar que se trate de un hurto agravado o de un hurto calificado, que son o de un hurto atenuado, incluso que está incluido en este mismo artículo en el segundo párrafo. En todo caso, esta exigencia la repito, o esta advertencia la hago siempre cuando vamos a examinar el tipo básico de algún delito. Okay. La conducta del hurto, ¿cuál es? Otra advertencia. Determinar cuál es la conducta del hurto, mire, es una de las cosas más complicadas que en la parte especial del derecho penal con respecto a todos los delitos. ¿Ok? La conducta es apoderarse de una cosa mueble. Voy a leer el primer párrafo que es cortico, donde está incluido esto, el primer párrafo del 451. Todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba. Será penado. Entonces, la conducta consiste, en primer lugar, en apoderarse de una cosa mueble. El apoderarse lo vamos a entender como asumir un poder material de hecho sobre la cosa. Por supuesto, no adquirir propiedad, sino asumir un poder material de hecho sobre la cosa. Un profesor, bueno, nació en Bolivia, pero nacionalizado argentino, murió como argentino. Uno de los grandes penalistas que ha surgido en Latinoamérica. Jorge Frías Caballero, ya fallecido, a quien le guardo los mejores, de quien guardo los mejores recuerdos, fue mi profesor en los cursos de posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Extraordinario profesor, uno de los grandes penalistas de América. Jorge Frías Caballero, fallecido. Él, al referirse al momento consumativo del hurto, ¿no?, dice en una de sus obras, La acción material constitutiva del delito de hurto, que está incluido aquí en un libro que se publicó en Venezuela, Temas penales. Él venía regularmente a Venezuela a dar cursos de posgrado. Él decía que hay apoderamiento y delito consumado en el preciso instante en que el ladrón tiene la posibilidad física de disponer del objeto. Él hacía coincidir apoderamiento con adquirir posibilidad de disponer. El mismo profesor Frías, para el Código venezolano, el hurto es haberse apoderado de una cosa mueble después de haberla quitado a quien ella pertenece. Apoderamiento de cosa mueble que se sustrae o que se ha sustraído a quien la tenía consigo. Apoderarse entonces en general, porque vamos a ver que la cosa no es así tan fácil, asumir un poder material de hecho sobre la cosa. Ese apoderamiento, y aquí voy a hacer unas referencias circunstanciales que tienen que acompañar a la conducta principal, que es la de apoderarse. Ese apoderamiento debe realizarse sin consentimiento del dueño de la cosa, como lo dice el primer párrafo. ¿Ok? Recalco que esta expresión dueño no es el dueño del derecho civil, no es el propietario, nada más. Por supuesto, el propietario es dueño, pero también para los efectos penales del hurto, dueño también es el poseedor, el simple tenedor de la cosa, incluso, en mi opinión, hasta el tenedor ilegítimo, como veremos. ¿Ok? Adelantándome, ustedes habrán oído el refrán ese que dice que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Aquí es sería que hurta. Eso no es válido. Ladrón que hurta al ladrón también es ladrón. ¿Ok? Vamos a explicar por qué. ¿Ok? Además, ese apoderamiento, o me refería a que no debe haber consentimiento, por supuesto, porque si hay consentimiento, pues simple y llanamente, la conducta no es típica, porque la exigencia, falta de consentimiento, esa exigencia es una exigencia típica. Cuando no se da esa exigencia típica, pues por supuesto la conducta será atípica. ¿Ok? Además, para el apoderamiento debe producirse la remoción de la cosa. Debe quitarse la cosa del lugar donde se halla. Esto tiene sus implicaciones importantes. El mismo primer párrafo nos lo dice.
quitándolo, ese objeto mueble, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se halla. Y además, ese apoderamiento debe hacerse con la finalidad de aprovecharse de la cosa mueble. Los autores también hacen referencia a este elemento como fin de lucro. ¿Ok? Aprovechamiento, pero aprovechamiento, por supuesto, relacionado con lucro. Aprovechamiento relacionado con la pretensión de afectar a la propiedad o afectar el poder de hecho que otra persona tiene sobre la cosa. ¿Ok? Yo estoy sentado en mi pupitre y mi compañero de al lado se paró un momentico, ¿verdad? Y yo necesito el borrador que él tiene ahí. Y oye, no llega para pedirle consentimiento. Coge el borrador, borré y se lo volví a poner. Nadie se le ocurre decir que eso es un hurto. Ah, pero usted la quitó sin el consentimiento. Sí, pero no fue con ánimo de aprovecharme. Aprovecharme, por supuesto, en concreto porque borré, pero no lo hice con el fin de afectar el poder material que mi compañero tiene sobre el borrador. ¿Okay? Hay casos, hay algunas legislaciones que incluso ponen como un tipo específico el hurto de uso, que no es con finalidad de lucro, sino solamente para el uso momentáneo de una cosa. Ok. Le decía que no era tan fácil esto de la expresión apoderarse, porque precisamente para precisar cuándo se entiende consumado el delito de hurto, es decir, cuándo se entiende que alguien se ha apoderado de la cosa, a lo largo de la historia se ha tratado de explicar esto a través de diversas teorías, muchas teorías. Al menos aquí voy a hacer referencia a 6 y a una séptima, que es la que yo asumo, en todo caso, ya adelantada aquí por Frías Caballero, posibilidad de disponer. Pero aparte, primero estas 6, interesantísima. Una primera teoría, en latín atrectatio, que decía que bastaba con tocar la cosa para que se entendiera que el hurto estaba consumado. Imagínense ustedes. Solamente la toqué, mira, consumó el hurto. Vean lo extremo, por eso la pongo primero, una conducta extrema, evidentemente. Una teoría extrema. Luego, la aprehensión rei, aprehensión de la cosa. No era, ya no era suficiente tocarla, sino además tomarla en la mano, aprehenderla con la mano. Ah, ese es el momento de consumación. Mira, no solamente la tocó, sino la aprehendió con la mano, consumó el hurto. Evidentemente, hoy en día, bueno, esto no es de ninguna manera aceptable, ¿no? Se dice que tanto la atrectatio como la aprehensión rei eran aplicadas en los primeros tiempos del antiguo derecho romano. Pero vean lo curioso. Apenas la tocó, consumado. Apenas la tomó, consumado. Tiene su justificación. Resulta que en esas primeras etapas del antiguo derecho romano no se tenía, no se distinguía entre delito perfecto y delito imperfecto. Es decir, no se tenía la noción de tentativa punible, de frustración. ¿No? Por supuesto, bastaba tocar la cosa ya, no, mire, este quiere llevar, este quiere hurtar. ¿Ok? Bastaba más adelante con tomarle en la mano, por supuesto, que quiere hurtar. Claro, cualquier hurto es necesario no solamente que la toque, sino que la agarre, pero no es suficiente. ¿Ok? No es suficiente. Otra teoría, la remoción de la cosa. Bastaba que yo removiera la cosa, que la moviera de lugar, que la trasladara de sitio, consumado el hurto. Evidentemente, primero, eso no es suficiente. Es necesario, sí, según nuestro primer párrafo, es necesario quitarla del lugar donde se halla, pero eso no es suficiente. ¿Ok? El mismo caso de mi compañero que yo tengo al lado con el borrador. Si cuando él voltea, yo agarro el borrador, toco el borrador, nadie puede decir que consume un hurto. Tomé en mi mano el borrador, nadie puede decir que consume el hurto. Incluso lo toqué, lo tomé y lo moví 1 centímetro, lo removí. Nadie puede decir que consume el hurto. Lo que sí es cierto es que eso es comienzo. Ya estoy por ahí, ¿ok?
Otra teoría ya más digerible, más cercana, ya como que va evidenciando más un dolo de apoderarse, la ablación. Ya no era solamente tocar, aprenderla, removerla, sino sacarla de la esfera de custodia del poseedor. Aquí tengo que acomodar instalando. Sacar la cosa de la esfera de custodia al poseedor. ¿Okay? Vean que es algo más, no solamente moverla del lugar, sino además sacarla. Lo que pasa es que esto también es necesario, lo que pasa es que también en la práctica, depende del caso concreto, va a ser distinto ese momento. Bueno, cuando se entiende que lo saqué de la esfera de custodia del poseedor. Bueno, yo me introduzco en una licorería, agarro una caja de whisky, la saco de ahí, me la llevo, bueno, 1000 kilómetros más allá. Evidentemente que la saqué de la esfera de custodia del poseedor. ¿Ok? Pero si yo estoy en un colegio, por ejemplo, en un internado donde en la habitación comparto con otro compañero y de su mesa de noche le quité un reloj y lo puse inmediatamente debajo de mi almohada o en mi mesa de noche, ya lo saqué del esfera de custodia de él. Vean los problemas, ¿ok? No, usted tiene que salir del local, tiene que salir del cuarto, tiene que salir de la licorería. Ah, pero si yo me metí en el supermercado y dentro del supermercado tomo un chocolate, lo abrí, me lo comí, usted. No he salido del local, me lo comí adentro. Vean que la cosa no es así nomás. Pero evidentemente es necesario tocarla, aprenderla, removerla, pero también sacarla de la esfera de custodia. Lo que pasa es que la esfera de custodia, precisar eso, varía. Otra teoría, la hilacio, no solamente sacar de la esfera de custodia, sino además trasladarla al lugar seguro para el sujeto activo, por supuesto, ¿no? Y una última referencia a la más extrema, la locupletatio, que hacía coincidir el momento consumativo del hurto con la obtención del provecho. Vean que nuestro Código Penal, si se entiende, no me exige provecho, sino que actúe con esa finalidad. Hay quienes decían, no, no, tiene que haber la locupletatio, es decir, que se obtenga el provecho. Es el otro extremo. Así como un extremo era tocar la cosa, el otro extremo es obtener el provecho en el hurto. Es lo que sería el delito agotado, que es otra cosa, que es una etapa post-consumación, ¿no? Por ejemplo, mire, usted se introdujo a la licorería, sacó la caja de whisky, todavía, y me la llevé 1000 kilómetros, le dije, ¿no? La guardé por allá. Todavía no he obtenido provecho. Mira, a lo mejor obtengo provecho cuando la vendí, cuando me las tomé, la botella. Entonces imagínense ustedes, no, yo me la voy a tomar, pero dentro de 20 años me tomo la última, dentro de 20 años. Entonces el hurto lo consume dentro de 20 años. O sea, son etapas, esto de la locupletatio es una etapa post-consumación. Es lo que se denomina el delito agotado, en el sentido de que el sujeto activo satisface plenamente todas las finalidades exigidas por el tipo penal o no que él se planteó cuando cometió el delito. ¿Ok? Vamos al homicidio. Yo quiero matar a mi tío para cobrar una herencia que me va a dejar, por eso es su heredero, ¿verdad? Por supuesto, cuando consumo el homicidio, cuando le dé muerte, no hay duda. Pero cuando agoto el delito, bueno, cuando realmente tengo aquella herencia en mi poder. Vean que una exigencia que no es típica, el tipo de homicidio no me exige que me paguen los reales a mí de una herencia, sino simplemente que de muerte a otro. Pero yo me planteé, por cierto, matar con esa finalidad. Bueno, cuando yo obtenga la finalidad última que yo me planteé, podemos hablar de delito agotado, pero eso es una cosa que no tiene mayor relevancia para nuestros efectos, para precisar consumación y estas cosas. Ok. Por encima de todo esto, dependiendo del caso concreto, evidentemente, como les dije, en Venezuela exigimos remoción de la cosa, pero no es suficiente. Sacar el ablacio, la hilacio, pero no es suficiente. O no explican claramente, aplicable para todos los casos, el momento consumativo, es decir, cuando hay apoderamiento. En mi opinión, lo más aceptado es esto, una teoría de la disponibilidad. No de la disposición, ojo, sino de la disponibilidad. El hurto se consuma cuando el sujeto activo, luego de remover la cosa, luego de la amocio, adquiere un poder de hecho sobre ella. Poder de hecho precisamente que se traduce en la posibilidad de disponer. Esta es la teoría de la disponibilidad. Posibilidad de disponer. No exigencia de disposición que coincidirá con la locupletatio, el aprovechamiento, no. Sino que yo adquiera la posibilidad de disponer de ella. Lo mismo que decía Frías Caballero por allá.
entiendan claramente, una cosa es tener simplemente la posibilidad de hacer algo y otra cosa es hacer ese algo, ¿no? Una cosa es posibilidad de disponer de la cosa y otra muy distinta es disponer de la cosa, ¿ok? Es potencia y acto, ¿no? La teoría de la disponibilidad se refiere a que el hurto se consumaría cuando la persona, cuando puede entenderse independientemente de la modalidad, de las particulares circunstancias en las que se cometió el hurto, el sujeto activo adquiere la posibilidad fáctica de disponer de la cosa mueble. Un ejemplo yo pongo siempre, vean, un carterista. Está allá en el centro de Caracas, pasó una señora, le arrancó la cartera. Claro, este ejemplo realmente sería un robo leve, que es un arrebatón por la violencia indirecta. Vamos a suponer, no sé, que le saco la cartera del parte de un señor, pues para estar dentro del hurto, él al rato, a los segundos, cuando ya yo voy a unos pasos de distancia que se da cuenta, oye, aquel lleva mi cartera, yo inmediatamente empiezo a correr y se pega atrás aquel gentío y la policía y todo, y yo voy corriendo. La pregunta es, yo carterista voy con la cartera en la mano corriendo y con el gentío atrás. Cometí el hurto ya lo consumí, ya me apoderé. Evidentemente la toqué, la tengo pegada en mi mano, pero puede decirse que yo ya adquirí la posibilidad de disponer. Le dejo esa pregunta. Una variante de este caso. Vamos a suponer que, bueno, me agarraron en plena carrera. Bueno, ¿será un hurto perfecto, consumado, o un hurto imperfecto, tentado? Pregunta. Aquí viene la variante. Resulta que yo corrí con el gentío atrás, logré, pensé yo, despistarlo, me paré por allá en una esquina, agarré la cartera, la revisé, saqué los reales, me los metí en el bolsillo, boté lo demás y me fui caminando tranquilamente, momento en el cual, mira, ahí está, y me agarraron, cara. Había consumado el hurto. Había adquirido la posibilidad de disponer. Vean la diferencia en la variante. Tanto adquirí la posibilidad de disponer que hasta dispuse. ¿Cómo? Me metí los reales en el bolsillo, escogí, lo demás lo boté en el suelo y me fui, porque no me interesaba la cédula ni nada de eso. Vean la diferencia, ¿no? Piensen en estos casos. Ahora, también es importante que tengan claro que el apoderamiento, por supuesto, requiere el previo desapoderamiento. Desapoderamiento de quien tiene la cosa bajo su poder. Desapoderamiento del sujeto pasivo. Esto es bonito, que tiene que ver, mire, puede haber desapoderamiento sin que haya apoderamiento. Aquí les pongo caso del perro amaestrado. Yo entreno a un perro para que a una señal mía vaya corriendo y se ponga la señora aquella que se sentó en el banquito y puso su cartera a un lado mientras descansaba. Yo al perro lo tengo entrenado para que a una orden mía, el perro sale corriendo, agarra la cartera y sale corriendo hacia la otra esquina para dar un vueltón y llegar a la casa donde va a depositar la cartera para mí. No sé si me explico el supuesto. Me valgo, por supuesto, del perro como un instrumento para hurtar. Pero resulta que efectivamente una señora viene, se sienta ahí en el banquito a descansar, pone la cartera en un lado, distraída, yo le doy la orden al perro, el perro que estábamos nosotros como a 100 metros, pongan ustedes, el perro sale para allá, entrenadito, ve la cartera, la agarra y sale corriendo el perro mucho más allá. Y el perro está entrenadito para que después de un vueltón por allá y llegue a nuestra casa con la cartera. Mire, yo no aparezco por ninguna parte, ¿verdad? Resulta que el perrito, luego de que se apoderó luego de que tomó la cartera, porque el que pretende apoderarse soy yo. Luego de que toma la cartera con los dientes X, dio la vuelta, pero no llegó a la casa. ¿Por qué? Porque vio a mitad de camino una perrita. Se enamoró de la perrita, soltó la cartera por allá y se fue detrás de la perrita, y yo no he vuelto a ver más a ese perro, ni tampoco no volvió a ver nunca la cartera. Vean que se produjo el desapoderamiento de la cartera. Ya la señora no tiene la cartera, pero no se produjo el apoderamiento de mi parte. Yo nunca tuve la cartera. Ahí no hay hurto todavía.
por su hurto perfecto, ¿ok? Evidentemente, en el caso que estoy planteando, yo lo pondría como una tentativa de hurto, ¿no? Ok. Entonces, importante, el apoderamiento requiere previo desapoderamiento, pero el puro desapoderamiento no es suficiente, porque la conducta es apoderarse, ¿ok? Otro dato importante, el apoderamiento supone que previamente la cosa se quite. Recuerden, remoción. Sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se encontraba. La remoción. Es necesario. Yo no puedo hurtar algo sin que lo quite del sitio. No lo puedo hurtar. Piensen en el ejemplo. Yo introduzco en una computadora un pendrive, por ejemplo, y copio unos datos muy valiosos, no sé, de fórmulas químicas, no sé, datos de mercadeo X, de una empresa X. Copio toda esa cuestión y me la llevo y se lo vendo a la competencia, pues a la empresa competencia. Cometí hurto. Hurto de los datos. Yo me apoderé evidentemente de uno, pero mire, hubo desapoderamiento, hubo remoción. Los datos siguen ahí en la computadora. Yo no me los llevé, los copié. ¿Me explico? Oye, por un adelanto tecnológico, bueno, mire, me salté las normas del hurto. No, mire, que yo no he removido nada y eso está ahí todavía en la computadora. Lo que pasa es que, repito, por la cuestión tecnológica, yo los copié. Ah, entonces, cuando sucedía ese hecho, el hurto tradicional era insuficiente. Era insuficiente. No encuadraba ahí. En Venezuela, por ejemplo, y en la mayoría de los países, ya hay normas especiales. Tenemos aquí la ley especial contra delitos informáticos que sanciona eso. ¿Ok? Que por cierto no lo sanciona como hurto. Creo que, si mal no recuerdo, acceso indebido, copia de datos indebido, algo así. ¿Ok? Pero vean que era una conducta que no encuadraba en los moldes tradicionales del hurto. Si mal no recuerdo, yo creo que de los alumnos de este grupo, creo que, no sé si Adrián y Freitas, no recuerdo, que ellos cuando yo le di fundamentos, creo que ellos me plantearon una oportunidad, un problema de algo de esto, que estaban haciendo el trabajo de seminario, no recuerdo, pero bueno, eso no es tan importante. Pero bueno, vayan pensando en estos ejemplos para estudio. Sujeto activo en el delito de hurto, cualquier persona. Cualquier persona, ojo, que no sea el mismo propietario de la cosa, que no sea su tenedor legítimo. Es decir, yo no puedo hurtar lo mío. A mí me quitan el reloj, un ladrón por allá, y yo después veo mi reloj por allá, yo no puedo hurtarlo. El ladrón no puede, mire, aquí vino un señor, sí, que era el dueño del reloj, vino y me lo quitó. No, es que eso es mío, yo no puedo hurtar lo mío. ¿Ok? Igual sujeto pasivo, cualquier persona, incluido entonces propietario, por supuesto. La propiedad en principio, la del derecho civil se protege, pero repito, el concepto penal es más amplio, porque también incluimos el poseedor legítimo, el simple tenedor en el momento de una cosa, y aquí lo pongo en interrogante, porque hay quienes dicen que no, incluso quien previamente ha hurtado la cosa. Ladrón que roba ladrón, también es ladrón. O ladrón que hurta ladrón, también es ladrón. Es decir, como se protege en general todo poder fáctico que tenga alguien sobre una cosa, no estamos hablando de poder legítimo necesariamente. Bueno, el ladrón también, el A le quitó a B y después a C le quita la cosa. Hay dos hurtos, simplemente. Claro, lo que pasa es que, y es verdad, nadie va a ir a denunciar, mire, yo primero me hurté un reloj y vino fulanito y me lo hurtó a mí, vengo a denunciarlo, nadie va a hacer eso. Pero en principio nada impide. Hay quienes dicen, no, se impide porque se supone que el derecho protege solo, digamos, intereses legítimos. Bueno, yo digo, bueno, por un momentico, vamos a suponer que a mí me quitan algo siendo un poseedor legítimo. Me quitaron algo. Ok, hurto. Pero después con el tiempo, civilmente se estableció que yo no era poseedor. A mí me quitan la cosa. Había otra persona que tenía mejor derecho sobre eso. Ese hurto no existió. O sea, eso tampoco es así nomás.
Pero simplemente no vamos a ahondar en esto. Propietario en sentido amplio sería el sujeto pasivo, es decir, titular del bien jurídico protegido, que como les dije es la propiedad, y como les dije, la propiedad en sentido amplio. ¿Okay? Objeto material importante en el delito de hurto, es decir, persona, aquí no persona, sino la cosa sobre la cual recae la conducta delictiva. Debe tratarse de una cosa mueble. Mueble, por supuesto, partimos del concepto mueble de derecho civil, pero algo más, porque también están incluidos lo que el derecho civil llama inmuebles por destinación. Los inmuebles por destinación que al final de cuentas son muebles. Todo lo que es trasladable de un lugar a otro, eso es mueble. Bien sea que se traslade por una fuerza exterior, bien sea que se traslade por una fuerza interna, pues digamos, ¿no? Un animal, pero también un vehículo, ¿verdad? Que yo puedo empujar o... Aquí les pongo en interrogante, mire, la energía eléctrica podrá ser objeto material de hurto. Gases, la señal de televisión, si se trata de algo que puede ser medible, aunque bueno, no lo estamos viendo fácilmente, pero es medible, puede determinarse dónde está y hacia dónde fue. Por ejemplo, pareciera que no hay ningún problema en admitirlo. No siempre fue así. Hay épocas en que se discutía que si la energía eléctrica, por ejemplo, pudiera ser objeto material de hurto. Más que todo en Venezuela, por ejemplo, el problema en todos los países latinoamericanos, la mayoría de barrios que van naciendo, entonces se pegan de los postes en la vía pública para obtener luz. Recuerdo, por cierto, cuando Chávez, un ministro que nombró de energía eléctrica, que apenas duró 3 días, 5 días, algo así, porque el mismo día que lo juramentan ministros, sacaron la foto en todos los periódicos, en la televisión y eso, de la casa donde vivía, creo que era en Barcelona, y se veía clarito el cable que venía de un poste de la vía pública que lo llevaba para su casa, imagínense ustedes. Y este señor lo acabo de nombrar Chávez, ministro de Energía Eléctrica. No duró mucho, entre otras cosas por eso, me imagino. Bueno, pues ese es otro problema. Yo creo que está incluida, por supuesto, la energía eléctrica también, gases, todo aquello que pueda ser medible, transportable, que es el requisito para esto, ¿verdad? Además, debe tratarse de una cosa mueble ajena. Esto también es importante. El término ajeno supone que no es de quien la hurta. Recuerden, sujeto activo puede ser cualquier persona, menos el propietario o poseedor. Es decir, la cosa debe ser de otro, porque si es mía, eso no es hurto. ¿Ok? Pero además, no es suficiente que no sea de quien la hurta, sino que además debe pertenecer a otro. Eso es lo que es ajeno. Porque hay cosas que no son mías. Oye, se cumple la primera parte, pero no son de nadie. Bueno, entonces no se cumple la segunda parte. Ahorita que está lloviendo, yo agarro un tobo, como no tengo agua en mi casa, lo pongo ahí en el patio para que reciba el agua de lluvia. ¿El agua de lluvia de quién es? Yo cometo hurto sobre esa agua de lluvia que llené en mi pote. El hurto, eso no era mío. Ok, se cumple la primera parte, pero la segunda parte no se cumple porque tiene que pertenecer a otro. Tiene que ser poseída al menos por otro, ¿verdad? O sea, que sea poseedor legítimo o simple tenedor. Entonces, yo pongo mi pipote para que se llene con agua de lluvia, pues yo no estoy hurtando nada. Pero, después que yo llené mi pipote de agua, lo puse ahí para cuando lo necesita, y se metió un desgraciado y se llevó mi pote, eso sí es hurto. ¿Ok? Piensen también, por ejemplo, en cosas que no son mías, eran de otra persona, pero las abandonó. Habrá ahí hurto. Yo, mi colchón que cambié porque ya no me servía, estaba todo roto, me compré uno nuevo, agarré ese colchón y como buen venezolano me fui por allá por una carretera y lo zumbé por un cerro para abajo. Y claro, donde llegó por allá, alguien lo vio, le gustó, dijo que le iba a remendar y se lo llevó. Él está cometiendo hurto. Bueno, pero es que eso no era de él. Ok, primer requisito. Era de otro, era suyo, un momentico, pero yo renuncié al abandonar, al zumbar eso por el barranco, yo renuncié a esa propiedad. De manera que es una cosa abandonada, no hay hurto.
Es como el equivalente, ya no es de nadie. Claro, bajo este cuento, a su vez hay mucho cuento, valga la redundancia, de mucho malandrito, ¿no? Que cada vez que, no, yo me llevé te llevaste el carro, sí, sí, yo me lo llevé, pero es que eso estaba ahí abandonado en la calle. No, mire, no estaba abandonado, yo lo tenía estacionado, o sea, también argumentan eso, ¿no? Otra posibilidad es el caso de las cosas perdidas, no abandonadas, sino lo perdido. A mí se me perdió el reloj, no lo encuentro, se me cayó en la calle, no lo encuentro. Yo no he renunciado a la propiedad, lo estoy buscando, mi reloj por todas partes. Se trata, si alguien se lleva el reloj, ok, el primer requisito, no era de él el reloj, se lo puede llevar, o sea, es la primera parte de lo ajeno, pero resulta que pertenece a mí, sigue siendo posible objeto material, pero usted toma el reloj sin saberlo, sin saber de quién es, no es hurto. Fíjense, porque bueno, yo me lo estoy llevando no con el dolo de hurtar, sino yo, esto me lo encontré, resulta que no es hurto, pero sí será otro delito que vamos a ver más adelante, que es una apropiación indebida leve. Apoderarme, apropiarme de lo que me encontré perdido, sin ajustarme a las disposiciones del Código Civil. ¿Ok? Veremos en su oportunidad eso. Cosas perdidas, en principio no, porque no sabemos de quién es, ¿verdad? No podemos, por lo tanto, actuar abarcando esa exigencia típica de sin el consentimiento del dueño, de manera que hurto no será, pero sí será apropiación indebida si se dan determinadas circunstancias, una apropiación indebida menor. Ok. En cuanto a los medios de comisión, el tipo penal no exige un medio específico. Primero, puede cometerse de manera directa o indirecta. Una manera directa o de propia mano, como se diría, es lo más común, pero también indirectamente valiéndome de otra persona o valiéndome de animales, el caso del perro amaestrado. O valiéndome de otra persona, autor mediato sería en este caso que me valgo de una persona que actúa sin conocimiento de que está, sin dolo, por ejemplo. Es decir, él no va a responder, por supuesto, porque su conducta no es típica. Él actuó sin dolo de hurtar, sino que yo lo engaño, por ejemplo. Mira, tráete ese reloj que está allá, esa plata que está allá, que esa es mía, hazme el favor, tráemela para acá. Y la persona que me crea a mí, voy a agarrarla aquí y me la trae. Resulta que yo me valí de él para quitarle a un tercero la cosa mueve. En cuanto a los medios de comisión, insisto, no se exige ningún medio específico, pero por interpretación, vamos a decir, sistemática de la ley penal, cualquier medio salvo violencia o amenaza contra las personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo para apoderarme de la cosa uso violencia física o violencia moral, en general, uso violencia contra las personas, no estoy hablando violencia contra las cosas, que rompí la ventana para meterme, no. Violencia contra las personas, eso no será hurto, será robo, que es un delito más grave, como veremos en su oportunidad. ¿Ok? Entonces, cualquier medio es válido, salvo que se trate de violencia física o violencia moral. En cuanto al tipo subjetivo, el tipo básico de hurto exige dolo. Solamente hay hurto doloso, no hay hurto culposo, les advierto de ya. Se requiere el dolo, es decir, yo debo actuar, y aquí es importante, de aquí surgen muchos problemas prácticos en cuanto a, para uno explicar error de tipo, por ejemplo, bueno, aquí surgen muchas cosas. Yo debo tener, dentro de ese dolo, debo conocer plenamente los elementos del tipo objetivo, debo saber que se trata de una cosa mueble, que debo saber que no es mía, que es de otro, y que me la estoy llevando del lugar donde se halla sin el consentimiento de ese otro. ¿Ok? Faltando al conocimiento o teniendo un falso conocimiento sobre alguno de estos elementos, evidentemente habría un error de tipo. Además, dentro del tipo subjetivo, un elemento adicional, debo actuar con la finalidad de aprovechamiento, como les dije. La pena en el tipo básico es 1 a 5 años. En el mismo 451, en el segundo párrafo,
este tipo básico se atenúa, la pena va a ser menor, 3 a 6 meses, dependiendo del valor del objeto material. Si el objeto material no vale más de una unidad tributaria, pues la pena será 3 meses a 6 meses por este hurto atenuado, digamos, tipo básico atenuado. Y en el tercer párrafo, el 451 hace referencia a una modalidad de hurto, tipo básico o calificado agravado si sea alguna de las circunstancias que veremos después. Pero es importante esta referencia, es el denominado hurto de cosas comunes. Les he dicho que yo no puedo hurtar lo mío, ¿verdad? Pero resulta que sí puedo hurtar lo que no es mío sobre una cosa que es compartida en propiedad. Me explico, hurto de cosas comunes. Dice el tercer párrafo. Se comete también este delito cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hagan parte de una herencia aún no aceptada. Eso es de todos los herederos. ¿Ok? Y por el copropietario, el asociado o coheredero respecto a las cosas comunes, las cosas que son propiedad común, hablamos ahí de copropietario, de asociado, o respecto de la herencia indivisa, los coherederos. Vean que los coherederos son propietarios todos de una masa hereditaria, ¿verdad? Yo tengo una parte ahí, pero también mis otros coherederos. Imagínense que compramos una lancha, 3 amigos, somos copropietarios de esa lancha. Ah, pero usted no se puede hurtar esa lancha. Depende. Yo puedo, no, la parte mía en esa copropiedad no la podré hurtar, por supuesto, porque es mía. Pero sí puedo hurtar lo correspondiente a los otros. ¿Ok? Habrá hurto de cosas comunes siempre que yo no, el copropietario, el coheredero, no tenga la cosa en su poder y se apodera de ella. ¿Ok? Porque si tiene la cosa en su poder y se apodera de ella, será apropiación indebida, que es otra figura. Ejemplo clarito, esa copropiedad en la lancha, somos 4 copropietarios, ¿verdad? Y acordamos, mira, cada semana, cada fin de semana, del mes, cada uno va a gozar la lancha. Porque no la podemos picar porque no la vamos a poder usar, ¿verdad? Ok, cuando yo la esté usando, o mejor dicho, yo no la estaba usando, no me tocaba a mí este fin de semana, pero yo me fui cualquier otro día, cuando yo no tenía derecho no me tocaba, digamos, usarla. No la tenía yo en mi poder. No la tenía yo en mi poder, me llevé la lancha. Es el hurto de cosas comunes. Bueno, pero hay una partecita que es suya. Bueno, la única trascendencia de eso es que a la hora de valorar el objeto material, no se toma en cuenta mi parte. No, que eran 4 dueños y costaba, no sé, 4 millones. Bueno, mire, yo me hurté 3 millones. Es el valor del objeto material hurtado. No 4 porque hay 1 millón que es mío que no es hurtable. ¿Verdad? Si yo me llevo la lancha cuando yo la tenía en mi poder, a mí me tocaba este fin de semana y no la devolví, me la llevé, no es hurto. Porque yo la tenía en mi poder. Será apropiación indebida. Por supuesto, hurto o apropiación indebida, según el caso, siempre con respecto a lo que no me pertenece, a la parte en cuanto a la fijación del valor del objeto material, en cuanto a la parte que no me pertenece o que le pertenece a otros. Ok, con esto terminaríamos este primer video sobre los delitos contra la propiedad. En unos próximos, las otras modalidades de hurto y el resto de delitos contra la propiedad. Entonces, hasta aquí, que sigan bien, cuídense mucho.